Por la mañana, estando de servicio en una de las zonas de la Fundación SCP, escuchas una sirena. Significa que hay peligro y que debes evacuar, lo cual es muy aterrador porque la fundación alberga objetos mortales extraños. Junto con otro personal de la zona, corres hacia las salidas para la evacuación. Al abrir la puerta, retrocedes horrorizado. Allí varios miembros del personal te reciben con trajes protectores. Les preguntas qué está pasando y te responden: hay un riesgo de infección, porque SCP-1007-RU podría haber escapado de la contención. Hasta ahora tienes suerte, porque la gerencia de la zona decidió poner al personal en cuarentena por 6 horas, mientras tomas una ducha esterilizante. Recuerdas todo lo que escuchaste en el entrenamiento sobre SCP-1007-RU, también conocido como el virus Nietzsche. Si llegas a afrontarlo hoy, serías capaz de sobrevivir. El virus es increíblemente peligroso y puede causar muerte y destrucción masiva y otras consecuencias desconocidas. Fue descubierto y aislado por el personal de la Zona 7, donde se encuentra retenido ahora mismo. SCP-1007 pertenece a la clase Keter, es decir, el más peligroso. La cámara que alberga el virus Nietzsche debe estar sellada herméticamente. Para proporcionar tal nivel de protección, la entrada de la sala consta de un sistema de 3 vestíbulos con esclusa. Cualquier miembro del personal que ingrese a la cámara de SCP-1007 también debe usar un traje protector de ciclo completo. Después del contacto con el objeto, deben tomar una ducha esterilizante y ponerse en cuarentena durante 6 horas. Ahora lo sabes de primera mano. Pero lo que no quieres saber de primera mano es qué sucede si alguien comienza a mostrar signos de infección. Si esto sucede, el protocolo requiere eutanasia inmediata y la cremación de los restos de la persona. La probabilidad de que SCP-1007 escape se considera un evento de alto riesgo. Según el protocolo, la cámara de contención de virus junto con las instalaciones cercanas se están esterilizando y se está utilizando un tratamiento de temperatura ultra alta. SCP-1007 es un tipo de virus desconocido para la ciencia moderna. Sus efectos en el organismo son irreversibles y se requiere la neutralización obligatoria de los infectados. Toma de 2 a 4 horas desde el momento del contacto con el patógeno para ver los síntomas. El virus Nietzsche ingresa al cuerpo a través de gotas en el aire o por contacto directo. La sangre, el sudor, las lágrimas y otros líquidos de una persona infectada también se vuelven infecciosos. El patógeno provoca una mutación gradual de las neuronas de un organismo vivo. Estos cambios provocan un aumento exponencial en el umbral del dolor de la persona infectada. Es decir, la tasa de crecimiento del indicador aumenta en proporción a su valor. La mutación se produce por etapas, siempre en el mismo escenario. Inmediatamente al ingresar al cuerpo, el virus se propaga rápidamente e infecta el cerebro y el sistema nervioso central. Luego, el individuo infectado experimenta un ataque repentino de dolor severo que conduce al shock y la pérdida de conocimiento. En la fundación creen que este momento marca el inicio del desarrollo de la enfermedad. Se realizan investigaciones para encontrar una manera de neutralizar temporalmente el virus y eliminarlo del cuerpo antes de que ocurra esta fase. Probablemente este mecanismo salve al sujeto de la muerte, y todavía no hay resultados positivos. Después de unos minutos de inconsciencia, el paciente infectado vuelve en sí. Durante esta primera etapa de la enfermedad, la persona infectada se siente totalmente normal durante las próximas 48 horas. A veces dura hasta 108 horas y no nota ningún cambio en su cuerpo. Entonces el paciente infectado comienza a sentir un dolor fuerte que aumenta constantemente. Se ha nombrado esta fase como periodo de actividad y dura unas 36 horas. En el punto máximo del periodo, el sujeto pierde el conocimiento. Presumiblemente, el mecanismo del periodo de actividad es este. El virus tiene un efecto desconocido sobre las neuronas sensoriales nociceptores que se activan solo por los estímulos dolorosos, mientras que aumenta el umbral del dolor del infectado. Cuando el paciente se recupera, las neuronas alteradas necesitan tiempo para adaptarse. Luego, el virus inicia el proceso de verificación del funcionamiento de los nociceptores actualizados. En este punto, el individuo infectado ingresa al periodo de actividad. Cuando el dolor se vuelve insoportable, el sistema nervioso se sobrecarga, el sujeto pierde el conocimiento y todo el ciclo se repite nuevamente. Con cada etapa, tanto el periodo de adaptación de las neuronas como el umbral del dolor del individuo aumentan exponencialmente. Durante el periodo de actividad, la persona infectada experimenta un dolor que alcanza los límites de su ciclo actual. Antes de pasar por un nuevo nivel, el dolor podría superar este umbral en una cantidad minúscula. Esto es probable cuando comienza el proceso de pasar a la siguiente etapa. Todos los intentos de aliviar el dolor resultante con narcóticos, hipnosis u otros métodos han fracasado. Resulta que el virus crea su propia cadena de transmisión de impulsos entre los receptores del dolor y el cerebro, duplicando en realidad el sistema nervioso del individuo. El mecanismo de acción del sistema nervioso secundario aún se desconoce. No se conocen medicamentos que lo afecten y además, durante el periodo de actividad, el virus mantiene el cuerpo encendido. Como tal, el sujeto se ve esencialmente obligado a permanecer despierto, incapaz de perder el conocimiento hasta que el periodo de actividad haya terminado. La duración del periodo de actividad no depende de la etapa en la que se encuentre la persona infectada. Este hecho también sugiere que el virus hace algún tipo de comprobación de rutina de sus propias modificaciones. Se desconoce cuántos de estos reinicios pueden suceder, probablemente sean infinitos. Durante la primera serie de experimentos, ninguno de los pacientes infectados sobrevivió a la etapa 6. Una vez una rata de laboratorio llegó a un 9º ciclo, pero decidieron matarla, temiendo las posibles consecuencias de cualquier transición posterior. A pesar de una mayor tolerancia al dolor, el propio cuerpo del individuo infectado permanece prácticamente sin cambios. Es
es el dolor en sí el que indica el daño físico al cuerpo. Este mecanismo no funciona durante la infección de SCP-1007. El principal objetivo de estudiar a los infectados era determinar su umbral de dolor. Por eso muchos de los sujetos murieron por lesiones físicas durante los experimentos. La mayoría de los detalles están calificados. Utilizaron todo tipo de métodos de tortura y mutilación en los sujetos. Incluso durante el peor de ellos permanecieron conscientes, mientras sintieron los niveles más altos de dolor durante la fase activa y solo en las partes del cuerpo que sobrevivieron. Los infectados permanecen conscientes hasta que mueren, ya sea por una pérdida de sangre crítica o por un daño significativo en el cerebro y la médula espinal. El personal de clase D, también conocidos como indispensables, se utilizaron para estudiar SCP-1007. Algunos de ellos desconocían haber sido infectados. Durante uno de los estudios, el sujeto descubrió de qué se trataba el experimento, ingresando a la fase activa después de casi 2 horas y 18 minutos desde la infección. El experimento fue supervisado por el director del proyecto, Dr. Luginin, y su asistente, el investigador principal, Komov. El sujeto mostró dolor severo en su corazón, cabeza, estómago, piel, huesos y dientes. Durante el primer ciclo, confesó haber sido asesinado y violado y suplicó que el dolor se detuviera hasta que perdió el conocimiento. 3 minutos después, el sujeto recuperó el conocimiento con síntomas de amnesia. La extrema brutalidad de los experimentos atrajo la atención del Consejo SCP-05 sobre el virus Nietzsche, entre otras preocupaciones. Entonces el Consejo prohibió los experimentos que obligan a una persona infectada a pasar por el 6º ciclo. Cuando los científicos se opusieron, un miembro del Consejo 054 sugirió que primero intentaran imaginarse experimentando ese tipo de dolor. Además, los próximos experimentos tenían que ser aprobados por el Consejo. Sabemos que después de algún tiempo, el jefe del estudio de SCP-1007, el Dr. Luginin, exigió que el Consejo 05 detuviera los experimentos y destruyera el objeto. Llamó al virus Nietzsche una invención del diablo. El Consejo 05 insistió en continuar con los experimentos para encontrar una manera de eliminar la fase activa. Esto permitiría utilizar el virus Nietzsche para los fines de la Fundación y para el mejoramiento de la humanidad. Podría usarse para crear una clase de personal particularmente eficaz. Podrían trabajar en condiciones demasiado peligrosas para otros empleados. La Fundación podría lograr nuevos niveles de trabajo con ciertos objetos, sin mencionar la capacidad de crear grupos de trabajo especiales. El Dr. Luginin dio a conocer su descontento con la decisión del Consejo, por lo que fue suspendido del proyecto. En su lugar, Komov, el investigador junior, continuó estudiando el objeto. Ya había sido sospechoso de sadismo debido a su participación en permitir que el virus Nietzsche se desarrollara hasta la 6ª etapa, pero su evaluación psiquiátrica no confirmó este diagnóstico. Más tarde, Komov pudo obtener el permiso para experimentar con personas hasta e incluso la 9ª etapa. Al recordar todo esto durante la cuarentena de 6 horas, se da cuenta de que es poco probable que pueda superar a SCP-1007, especialmente si ya se ha infectado, pero se puede intentar sobrevivir y llegar a la etapa 9 o más. Potencialmente podrías convertirte en un superhumano con un extraño compañero, el virus Nietzsche, como Tom Hardy y Venom en la película del mismo nombre. Para evitar cualquier tortura adicional antes de la fase activa, puedes intentar preparar tu cuerpo para su aparición. La Fundación SCP tiene tecnologías avanzadas y desarrollos secretos dentro de sus paredes, por lo que podría encontrarse una cámara de hidrorrespiración en su arsenal. La persona infectada, es decir, tú, te encontrarías en este recipiente cerca del inicio de la fase activa. Tus pulmones se llenarían con una solución rica en oxígeno de una base de compuesto de perfluorocarburo y se administrarían unos relajantes musculares y vitaminas por vía intramuscular e intravenosa. Estas medidas no reducirían el nivel del dolor que sientes, pero le permitirían a tu cuerpo sobrevivir la transición a cada nueva etapa. Sin embargo, este proceso no parece particularmente confiable. Un umbral alto de dolor es típico en personas con afecciones psiquiátricas graves. Se ha observado en esquizofrénicos, así como en personas con tendencias maníaco-depresivas y suicidas. Es muy probable que en una de las etapas del virus Nietzsche decidas abandonar el estudio voluntariamente o, peor aún, convertirte en un psicópata. No solo dejarías de sentir dolor físico, sino también compasión, remordimiento y empatía. Otra opción es usar SCP-291, el desensamblador. Este objeto permanece en la clase segura y puede desmontar el cuerpo de un organismo vivo y volver a armarlo sin efectos secundarios negativos. En este caso, cada órgano individual sería reemplazado por uno sano. Sería desarmado, dejando solo su cerebro original atrás y reensamblando con nuevos órganos. Pero sigue el problema de garantizar la seguridad de un sujeto infectado. Y más importante aún, está el problema de eliminar el virus del cerebro donde realmente se instala. Aparte de eso, se supone que SCP-1007 tiene el objetivo final de modificar el sistema nervioso de un individuo infectado. Un científico de la Fundación opina que el virus es un mecanismo que intenta crear un caparazón huésped adecuado para un vehículo desconocido. Los virus no son en realidad organismos vivos en todo el sentido de la palabra. No crecen, no se mueven, no comen, ni usan energía. Carecen de estructura celular y no tienen metabolismo propio. Ni siquiera se reproducen por sí mismas. Los científicos llaman a los virus organismos al borde de la vida y no pueden explicar su origen. Algunos
creen que los virus son una forma especial de vida, como una invasión alienígena. Existe otro grave peligro a considerar. Es probable que el Consejo 05 destruya a todos aquellos que han entrado en contacto con el virus, las mutaciones. El principal mecanismo de influencia de SCP-1007 es mutar a las neuronas del cuerpo de una persona infectada. Pero los virus conocidos por la ciencia se adaptan perfectamente a su entorno, luego mutan y crean nuevas cepas. ¿El virus Nietzsche también progresará de esta manera? Tuviste suerte esta vez. Falsa alarma. Después de 6 horas en cuarentena, vuelves a tu puesto. Incluso después del miedo al tormento y la eutanasia, un pensamiento permanece en tu mente. Lo que más te asusta es que la Fundación contrata a personas como Komov, científicos dispuestos a facilitar la tortura por el bien de la ciencia y el lucro. O quizás SCP-1007-RU no es tan simple, porque el trabajo del Dr. Luginin atrajo la atención de la alta dirección de la Fundación. No es solo que permitieron que un supuesto sádico siguiera experimentando con humanos. Quizás el virus Nietzsche representa la amenaza de invasión de una forma de vida desconocida. Escribe abajo en los comentarios qué piensas al respecto. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y asegúrate de hacer clic en la campana para no perderte el próximo episodio.